Material que debemos tener listo antes de la clase. Tener a la mano el velo. Tener a la mano la Biblia. Nota: en caso de no poder pasar, puede abstenerse de tomar la Biblia. Tener a la mano el cuaderno de estudio femenil. Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Reglas en la sala de Zoom. Al dar inicio a la clase, apagar el micrófono. Prenderlo en caso de participar y apagarlo después de participar. Estar alerta por si el hermano instructor nos pide participar. Iglesia de Dios, Israelita. Columna y apoyo de la verdad. Pasa a vosotras, hermanas. Hoy en este día nuevamente, Dios nos ha permitido reunirnos. Le damos la bienvenida a todas mis hermanas que pudieron conectarse. Otro día más para darles lo que es esta lección. También queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Abraham, también que creo que de México nos está sintonizando. También bienvenido, hermano Abraham. Y antes de empezar a esta lección, le pido a mi hermana Esther Sánchez, si se encuentra por ahí, que nos lleve con la oración inicial. Ya después de ahí, nuestro hermano Abraham va a ser lo que nos va a dirigir este tema el día de hoy. ¿Sí se encuentra en su hermana Esther? Sí, hermana, permítame. Sí. Oremos, mis hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, bendito Dios, porque nos permites hasta este momento la vida, Señor, y siempre has tenido misericordia y has sido generoso con todos nosotros, porque nos has cuidado de todo el mal. Pero esta noche bendice a nuestras hermanas, a nuestro hermano expositor, a nuestro hermano Abraham, que nos llenes de ese espíritu de entendimiento, que nos abras el conocimiento y todo lo que podamos aprender esta noche lo pongamos en práctica. Y así que bendigas a todos los hogares representados, Señor Dios, y gracias porque siempre has tenido esa misericordia y nos permites estar en estos momentos. Mira, eterno Dios, que son tantos favores que te pedimos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Esther. Ahora le cedemos el lugar a nuestro hermano Abraham. Hermanas, hay que estar atentas, hay que estar al pendientes de lo que nos vayan a explicar nuestro hermano Abraham para estar preparadas y listas con nuestro material. Adelante, mi hermano Abraham. Gracias, hermana Daisy. Pasa a vosotras, hermanas, sí me escuchan, ¿verdad? Esa voz, hermano Abraham. Un Bien. Pasa a vos, gusto hermanas. verlo. Alta voz, hermano. Igualmente, gran hermanas, pues gracias a Dios, a nuestro hermano Roberto, que también nos hizo la invitación. Aquí nos encontramos con ustedes en esta noche para pues hacer un análisis, un estudio breve de la lección que corresponde para el próximo sábado en la sociedad femenil. Y es la lección número 5, ¿verdad? Que es la que hace referencia a mansedumbre ante todo. Muy bien, todas tienen su cuaderno, pues yo creo que sí, si tenemos oportunidad, hermanas, la idea es que participemos, que nos apoyen a leer, a que podamos seguir algunas lecturas. Y bueno, pues si les parece, vamos a comenzar. Tenemos ya entonces, si ya tienen su cuaderno, hermanas, vamos a ir siguiendo la dinámica. Esta lección se titula Mansedumbre ante todo. Y bueno, me parece que es una lección con el propósito que nuestros hermanos nos dieron este cuaderno de lecciones que es sobre precisamente construir, así se titula el cuaderno en general, dice que es la construcción de un propósito. Y uno de los puntos que nos toca en esta lección es la de la mansedumbre. Es importante tener conocimiento de qué es la mansedumbre, pero creo que es más importante, pienso yo, el que lo estemos aplicando.
Y hoy va a ser la intención. Vamos a analizar la lección, vamos a ver algunos puntos que nos menciona, pero sí me gustaría que al final hagamos una reflexión muy importante sobre cómo estamos aplicando nosotros la mansedumbre en nuestra vida y en qué fases, ¿no? Porque vamos a analizar también eso. Si tenemos esta cualidad, esta habilidad en nuestras casas, con nuestra familia, con los hijos, con nuestros esposos, si lo practicamos en la iglesia, con las hermanas, y en qué grado y en qué momento lo hacemos. Esa es la parte importante, considero yo, acerca de la mansedumbre. Pero vamos a entrar al objetivo. Ahorita vamos a ver la lectura, vamos a ver una historia muy interesante. Y a mí me gustaría que reflexionemos con otra historia, con Jesucristo, que tuvo con unas mujeres para que también nos demos cuenta cómo tener esta virtud tan importante. Dice el objetivo, si están ahí con su cuaderno. Yo voy a leer esta parte, hermanas. Ahorita les voy a pedir que me ayuden algunas, las que quieran participar con la parte del tema bíblico. Pero primero vamos al objetivo que dice cultivar la mansedumbre como virtud espiritual que permite responder con serenidad y firmeza ante la oposición y el conflicto. Entonces, el objetivo que se nos indica es el de cultivar, el que tengamos esta virtud, que es, por supuesto, una virtud espiritual. También lo vamos a ver eso en Gálatas, que es uno de los frutos del Espíritu. Es parte, mejor dicho, parte de los frutos del fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y pues ya el objetivo nos da algunas cualidades de la mansedumbre para que lo entendamos con mayor claridad. Dice que es responder con ¿qué? Con serenidad y firmeza ante la oposición y el conflicto. Y ante la oposición, ahorita lo vamos a ver, porque lo que nos hace ver este tema de la mansedumbre es que va a haber situaciones en las que yo no esté de acuerdo, que algo no me guste, que algo yo no lo quiera, esa es la oposición. Y entonces el cuaderno nos invita a saber responder, dice, con serenidad y firmeza, con firmeza, pero sobre todo con serenidad, con tranquilidad y con calma. Ahorita vamos a ver que es uno de los definiciones que tiene la mansedumbre. Nos lleva a la lectura bíblica a una historia, hermanas, en el libro de Nehemías. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Nehemías capítulo 4 para tener esa lectura bíblica. Yo sé que cuando lo hacemos en las en la sociedad con nuestras hermanas, a veces lo repartimos, lo leemos alternadamente, o podemos asignar a una hermana que lo lea. Ahorita por el formato que tenemos a distancia y que es a través del Zoom, lo voy a leer yo y ahorita voy a invitar para que ustedes participen en las lecturas del tema bíblico. Y también si alguien quiere participar, lo haga. No sé si lo hacen así aquí, hermanas, pero ya ven que Zoom nos da la facilidad de que podemos levantar la mano. Si quieren participar y estoy yo hablando y alguien quiere intervenir, levantan la mano en el Zoom, o sea, en la manita, y yo aquí lo veo y les damos la palabra para que también participen, porque también es el objetivo que podamos participar en estas lecciones. Ahorita vamos a leer entonces la lectura bíblica que está en Nehemías 4. Es una historia que nos narra de un acontecimiento que estuvo viviendo Israel cuando estuvieron en la época en la que estaban reconstruyendo su ciudad. Pues se da esta situación de lo que nos narra Nehemías 4. Acuérdense que Nehemías es después de que fueron llevados cautivos, vienen en el regreso de ser llevados cautivos, están de regreso en Jerusalén, en Israel, y prácticamente están en un periodo de reconstrucción. Y en Nehemías 4 nos narra una situación que dice así, el capítulo, versículo 1 al 9. Y fue que como oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, encolerizóse y enojóse en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Han de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aun lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón en ellos sobre su cabeza, y dalos en presa en la tierra su cautiverio, y no cubras su iniquidad, ni su pecado sea raído delante de tu rostro, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro,
y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para a obrar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Amén. Esta es la lectura, hermanas, y es la historia que nos está narrando de en la época en la que Nehemías le tocó junto con el pueblo restaurar los muros. Me parece que es una muy buena historia en la que tenemos que profundizar con nuestras hermanas en la localidad, porque vean, tenemos que encontrar, hermanas, cada localidad, cada sociedad femenil debe de tener, debe de saber cuáles son las necesidades. Yo puedo platicarles a ustedes de las necesidades que tenemos, por ejemplo, acá en la Ciudad de México o en alguna localidad, pero en cada localidad hay diferentes necesidades que uno debe de atender y debemos de identificar para que podamos tomar esta lectura que estamos escuchando y poderla comparar con lo que estamos viviendo. ¿Qué pasó con Nehemías? Es importante que eso lo leamos con nuestras hermanas y reflexionemos. Vean cómo Nehemías junto con los judíos estaban tratando de reconstruir el muro en Jerusalén y eran acechados. No solamente eran molestados, sino dice lo que leemos, que no les daban valor a lo que estaban haciendo. Ellos estaban trabajando y lo menciona, ¿verdad? Dice que había en ellos este entusiasmo para hacerlo, porque estaban haciendo algo a favor, no solamente de ellos mismos, de reconstruir sus casas, sino a favor de Dios. Y por parte de los extranjeros, ¿no? De todos los que vivían alrededor de ellos, pues eran burlas. Y la burla que ahí vemos es que estaban reconstruyendo el muro y uno de estos personajes dice, no, o sea, pues cuando suba un animalito, que es una zorra, dice, cuando suba por la muralla se les va a venir abajo todo lo que hicieron. O sea, imagínense, están menospreciando el trabajo de lo que hacen. Y eso tenemos que poner también nosotros en papel en nuestra vida, les digo, en sus diferentes sociedades, porque seguramente hemos experimentado situaciones semejantes. Y lo interesante, hermanas, que debemos de entender es que muchas veces aquí lo estamos viendo de un pueblo con otro pueblo extranjero. Pero muchas veces esto lo vivimos nosotros en nuestra misma sociedad, con nuestra misma sociedad, que alguna de nosotras esté trabajando en hacer alguna obra y muchas veces entre nosotros mismos, como iglesia, a veces menospreciamos, ¿no? Y hacemos menos el trabajo que hace una hermana en la cocina, en alguna obra de teatro, en algún canto que se monta. Y puede ser en dimensionarlo en cualquier lado, ¿eh? Puede ser en la localidad o puede ser en nuestra casa, con nuestra familia. A veces como mujeres, yo sé que es tanto el trabajo que tenemos en casa con los hijos, con nuestro esposo, que a veces hay cosas que no estamos muy acostumbrados a hacer en la localidad. Pueden preparar un tema. Yo sé que es dificultoso porque a veces no estamos preparados o no es algo muy frecuente. Y pues a veces hay un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de inseguridad en hacer alguna actividad. Y si tenemos estas situaciones que estamos escuchando, donde en lugar de apoyarnos, nos hacen ver que lo que hicimos o lo que estamos diciendo pues está mal, pues eso puede generarnos un problema grave. Aquí estamos abordando el tema de la mansedumbre y me parece que la historia que estamos viendo con Nehemías es cómo Nehemías actúa y cómo Nehemías no pues se enoja, no se molesta, no les reclama, ¿no? No les dice, no se pone en una situación de discusión. Es lo que dice el objetivo. El objetivo dice que responder, dice con serenidad y firmeza. Y aún así no se ve que ellos hayan respondido, pero sí se ve que hicieron algo. No sé si lo identifican. Hay algo que hacen ellos. No sé si lo ubican, hermanas. Por eso es importante que prestemos atención y ese es un muy, muy buen ejercicio para nosotras cuando, bueno, para ustedes cuando nos estamos preparando, cuando estamos en algún proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pareciera como que ese proyecto o no lo vamos a hacer o que en lugar de darnos ánimos, alguien nos va a decir, no, de veras lo van a hacer? ¿A poco sí creen que puedan lograrlo? Si van a poder darle de comer a 50 gentes con 25 pesos, híjole, yo lo veo difícil porque son situaciones que se presentan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos enojamos?
les demostramos que las cosas no son así, o de acuerdo a la lectura que nos invita. No sé si algunas veces lo ha visto. Si alguien quiere hacer el comentario, puede levantar la mano, ¿eh? Si no, ahorita retomo yo este punto, porque esto es importante de lo que dice la lectura. Prácticamente es el último versículo de Nehemías 4. Y el último versículo es el que precisamente nos da algo qué es lo que podemos hacer que nos puede ayudar a utilizar y a ser mansos. Hermana Beatriz, ¿puede abrir su micrófono? Adelante. Pasa vos, hermano. Pasa Pues ahí vos. dice que después de todo eso, de que se burlaron de ellos, ellos se pusieron en oración, que es pues lo eficaz, ¿no? Que debemos de hacer, que debemos Muy de bien. considerar. Pasa vos. Bien, muchas gracias, hermana Beatriz. Muy bien, así es. Eso es correcto. La recomendación que hay, bueno, lo que ellos nos dicen que hicieron fueron hacer oración. Y eso es lo que entonces a nosotros nos recomendaría. Cuando vivamos así situaciones donde nos desacechan, donde nos están diciendo que no se va a lograr, o donde cada uno de nosotros nos conocemos, ¿no? Y sabemos si nos hace falta esta serenidad, esa tranquilidad en la respuesta, pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dice ahí, pues hacer oración. Hay que entregarle en oración, nuestra situación. La oración, crean ustedes, hermanas, que sí nos ayuda a recuperar serenidad. Antes de responder, antes de dar una respuesta a alguien, cuando uno hace oración, como estamos en comunicación con Dios, eso ayuda mucho a recuperar la calma, a tranquilizarnos, a tener control de lo que vamos a decir o no. Y sabemos que nuestro Dios también nos puede poner las palabras que uno con inteligencia y sabiduría debe de contestar. Entonces, es una muy buena observación hacer oración ante, ante lo que nos demos cuenta que híjole, ya me están haciendo enojar, ¿no? Ahorita con lo que dijeron, o que nos preocupe que el trabajo que estamos haciendo, ¿qué tal si tienen razón y no va a funcionar? Siempre es la oración, dedicarnos a Dios. Es lo que dice la última cita. Y vean lo que dice. Dice, entonces oramos a Dios, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Entonces es poner en manos de Dios, hermanas. Aquí lo que nos dice es precisamente eso. Y sabemos que pues Dios es el que va a dar la respuesta y nunca esperar nada mal de quienes por ahí nos acechen o nos digan algo negativo. Bueno, esta es la lectura, hermanas. Son algunas recomendaciones que podemos darles para la lección. Y esta parte de la oración, yo creo que es un punto importante, ¿no? Que debemos dejar ahí en claro, que la oración es importante ante cómo responder con serenidad y firmeza ante los conflictos. Está siempre la oración, debe estar siempre la oración en nosotros. Dice Proverbios 16:32, no lo voy a mencionar como versículo clave, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su ánimo que el que toma una ciudad. Eso pues también lo menciona Santiago, que siempre es importante el que es tardo, dice tardo para la ira y pronto para qué, pronto para escuchar y tardo para airarse. Y considero que la oración también nos puede ayudar. La oración también va a ayudar mucho a que esa ira o esa situación pues también se nos apacigüe un poco con la oración. Tema bíblico, hermanas, y aquí les voy a invitar a participar. Pues vamos a adentrarnos en el tema bíblico. ¿Quién nos ayuda de alguna de ustedes que pueda abrir su micrófono y dar lectura al tema bíblico? ¿O quieren que yo, no las conozco, pero puedo aquí también ver sus nombres? Ah, ya nuestra hermana María Clara Mesa está levantando la mano. Adelante, hermana, ayúdenos con el primer párrafo. Sí, pasa vos, hermano. Pasa Dice vos. así el primer párrafo. Mientras el pueblo trabajaba con entusiasmo en la reconstrucción, surgieron burlas y amenazas. Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo, comenzaron a reírse y a decir que su trabajo era inútil, que si una zorra subía al muro, lo derribaría. Nehemías 4:3. En ese momento, Nehemías pudo responder con enojo o defenderse con palabras duras, pero eligió el camino de la mansedumbre. Oró a Dios y continuó con la obra. Su ejemplo enseña que la verdadera fortaleza no está en pelear, sino en conservar la calma confiando en Dios, que Dios tiene el control. Salmo 37, del 7 al 9. Amén. Gracias, gracias hermana María Clara. Pues sí, y vean aquí otro consejo importante que nos da esto que leyó nuestra hermana. Dice ahí que continuaron. Eso es importante, dice, y continuó con la obra. A veces cuando uno pues se aira o se molesta o quiere uno responder,
La verdad es que el ejemplo de Nehemías es bueno, dice que no dijo nada, hizo oración a Dios y continuó con la obra. Lo mismo yo que la recomendación para nosotras, ¿no? Cuando, bueno, para ustedes, cuando hay algún trabajo, algún proyecto que se está realizando, que se está preparando para una fiesta, se está preparando para algún número que se tiene que presentar, aunque por ahí nos desanimen o nos hagan comentarios que, oye, pues ya las oí, no, no se oyen bien, ¿eh? Pues lo que tenemos que hacer es orar a Dios y continuar con el trabajo que está realizando, no dejarlo, que no nos desanime el comentario que por allá nos hayan hecho, ¿no? Eso es de mucho cuidado. Gracias, hermana. El siguiente párrafo, ¿quién nos ayuda a leer el siguiente párrafo, hermanas? ¿Alguna otra hermana que nos ayude a leerlo? Adelante, hermana Katy, nuestra hermana Catalina de Acapulco. Un saludo hasta Acapulco, hermana. Ayúdenos con el siguiente párrafo, por favor, hermana. ¿Puede abrir su micrófono, hermana Katy, para que podamos escucharla? La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Una mujer mansa no reacciona por impulso, sino responde con sabiduría. Nehemías no permitió que las críticas lo detuvieran ni que el desánimo se propagara entre el pueblo. En vez de discutir con sus adversarios, dirigió su atención a la oración y al trabajo. Así demostró que desde la fe firme siempre es más efectiva que la confrontación inútil. Pasa otro. Gracias. Gracias, hermana Catalina, por la lectura. Y vean, aquí es importante el consejo que nos da, porque es cierto, hermanos, a veces en la discusión o en tratar de encontrar responsables o culpables, pierde uno más tiempo que en avanzar. Eso es algo importante que nos menciona el cuaderno. Y todo esto nace de la mansedumbre. El cuaderno, si bien no nos hace mención, pero lo que yo les puedo mencionar es que ¿a qué se refiere esta palabra? ¿Qué enseñanza podemos obtener de esta palabra, de lo que es la mansedumbre? La mansedumbre, el cuaderno nos hace nos menciona que tiene que ver con serenidad. El cuaderno también en este párrafo que leyó nuestra hermana nos hace ver que dice responder, dice que respondió con sabiduría, dice una mujer mansa no reacciona por impulso. O sea, nos está hablando, haciendo referencia que a veces pues el sentimiento, ¿no? Aflora y ese puede ser el enojo, gritar, molestarnos. La mansedumbre se traduce como suavidad, fíjense. De hecho, la palabra manso viene de una definición que tiene que ver con doméstico, como los animales que son domesticados. ¿Qué pasa con los animalitos que son domesticados? Como ya tienen la cercanía con el hombre, pues no se espantan no agreden al mismo hombre, sino que son dóciles. Y a eso se refiere la palabra mansedumbre, a suavidad, a ser dócil. Dice que es precisamente ser tranquilo y apacible en el trato. Y hay una parte que me agradó mucho en la definición que dice que es tener fuerza interior bajo control. O sea, hay veces que pues tenemos fuerza en nuestro corazón, en las acciones, en la actitud, en lo que hacemos. Y lo que aquí está diciendo es que eso debe estar controlado. Y yo pienso que en este párrafo que leyó nuestra hermana es dirigido, porque en lugar de dedicarse a discutir, en este caso, Nehemías, o pelear con estas personas, o responderles, ¿no? Porque a veces también eso es fácil, ¿no? Ah, pues tú qué sabes. A ver, pues ya te tocará a ti estar aquí y a ver qué te pasa, ¿no? O sea, él no contestó nunca nada, sino que toda esa energía y todo eso que tiene en su mente, ¿a qué lo dirigió? Pues al trabajo que tenía. Estamos hablando que tenían una responsabilidad, tenían algo que tenían que cumplir y él se enfoca en eso. Dice ahí, dirigió su atención en la oración y en el trabajo. Y esa es una recomendación importante, hermanas. Muy bien, ¿alguien más que nos ayude con el siguiente párrafo? ¿Alguna otra hermana que quiera leer? Amén, hermano. Adelante, Dice hermana así, Nomi. las burlas y las amenazas son pruebas que revelan el carácter. Cuando alguien trabaja con propósito, es común que aparezcan personas que intenten desanimar o desacreditar. Sin embargo,
El creyente que confía en Dios aprende que el silencio prudente y la perseverancia son respuestas más poderosas que cualquier palabra defensiva. Proverbios 15:1. Amén. Gracias, hermana. Vean, aquí nos da otro consejo importante este párrafo, porque hay que entender, hermanas, que estas situaciones pueden ser tanto de fuera, o sea, personas externas a nosotros como creyentes en la doctrina, como quienes puede ser también que ocurra dentro del mismo grupo. Entonces, ¿qué nos recomienda? Y es cierto, lo sabemos, que también con nuestras acciones predicamos. También con nuestra manera de hablar, de contestar, es una manera también de evangelizar. Entonces aquí es lo que nos está enseñando. Dice, el creyente confía en Dios, dice, aprende que el silencio prudente y la perseverancia son respuestas poderosas. Y eso también se nota, ¿no? Cuando alguien nos agrede o se burla de nosotros, por ejemplo, alguien del mundo, y nosotros no contestamos o no le seguimos, esa también es otra situación, pues ellos lo notan. Y muchos, no sé si les ha pasado, pero hay quienes hasta se disculpan, ¿no? Cuando ven que no le seguimos, así le voy a decir esta expresión, dice, cuando ven que no le seguimos el juego, porque hay gente que le gusta la discusión, que les gusta burlarse y están esperando que uno conteste y seguirle, ¿no? Yo por ahí conocía a tener un amigo que así era. Él hacía desatinar, hacía enojar a las personas y porque le gustaba hacerlo. Entonces, cuando veía que no había una respuesta así y uno no le seguía, pues a veces hasta se llegaba a disculpar, ¿no? Ah, sabes que discúlpame, no, no. Bueno, sí lo quieren hacer con la intención, pero en la disculpa, pues ya, ¿no? Tratan de cambiar la situación. Y eso es lo que nos invita a esta parte, que a veces el silencio no solamente es el hecho de no responder, sino también de mostrar con las acciones. Lo que hizo Nehemías, ellos siguieron y construyeron el muro y vean cómo las acciones son las que les dan la respuesta a los que se burlan o los que creen que no se va a lograr. Eso es lo que aquí nos enseña el párrafo. ¿Quién nos ayuda con el siguiente párrafo, hermanos? Yo, hermano, Adelante, hermana Isabel. Nehemías no solo oró, sino también organizó una estrategia, armó al pueblo y colocó vigilantes para proteger la obra, sin dejar de fiar en Dios. Esta combinación de oración y acción refleja equilibrio espiritual. La mansedumbre no solo significa quedarse inmoble, implica actuar con serenidad, guiada por la sabiduría celestial. Amén. En esta parte, hermano, yo sí me gustaría opinar ahorita en la fiesta que Adelante. se nos, en esta fiesta que se nos viene, hermano. Siempre hay desacuerdos, nunca vamos a estar, ahora sí, como decía usted al principio, siempre hay una oposición, siempre habemos una hermana Contreras, que siempre estamos en contra de lo que a veces la mayoría, porque siempre se habla, hermanas, las que estemos aquí, si vamos a tomar una decisión y las que no vinieron se respeta, pero después ya no, que porque no nos gusta el velo, que no nos gusta el color, que no me gusta la comida o así, y de verdad que siempre, hermano, pero nosotros debemos de orar, debemos de organizarnos Ujú. bien, tener estas estrategias como hijas de Dios, hermanos, y hablar con Sí, sabiduría, como usted dice, y siempre confiar en Dios, porque es una fiesta, hermano, todas son ujú, bonitas y hermosas, pero nosotros sí, debemos antes de las fiestas doblar nuestras rodillas, pedirle a Dios inteligencia, sabiduría y que sí. nos guíe, ser unas buenas atalayas, no nomás las que están enfrente, todas somos atalayas y responsables de nuestra congregación, pero sobre todo ser mujeres espirituales, hermano. Sí, muchas gracias, gracias hermana Isabel por su comentario. Y esto es importante con respecto al tema de la mansedumbre. La realidad es que cuando uno se tranquiliza, cuando uno no responde inmediatamente, como que uno tiene más claras ciertas ideas y en lugar de generar este conflicto, pues insisto, es buscar soluciones. Entonces, lo que también es importante, hermanas, hay que entender. Digo, mencionó mi hermana algo que es cierto, ¿no? Así, siempre en los grupos, siempre en la familia o en donde sea, pues siempre va a existir alguien que o no esté de acuerdo, no le guste, como les decía yo, ¿no? A mí en el trabajo,
pues será el que siempre hace enojar y desatinar a los demás. Entonces eso hay que entenderlo, hay que entender que así nos va a ocurrir, ¿no? No todos pensamos igual, no todos reaccionamos igual, sino que es tomarlo con calma, con responsabilidad, como dice este párrafo, y como ya también ustedes, hermana Isabel, nos comentan, ¿no? Es con serenidad, buscar solución, y la recomendación que nos hace la cita, pues es precisamente eso, ¿no? Que tomemos las cosas con calma. La verdad es que cuando nosotros, en lugar de enojarnos, guardamos precisamente este silencio, ayuda a que uno se aclare mejor y a lo mejor hasta tomar es más, y también creo que es importante, ¿no? Aceptar que si a lo mejor sí tiene razón la hermana o el hermano en que puede ser diferente, bueno, pues a lo mejor yo tranquilo me dé cuenta que así es. Pero si estamos enojados, aunque esté yo equivocado, no voy a corregirme. Eso es algo que debemos también de notar. Cuando uno se enoja y se pelea, la verdad es que con dificultad nos vamos a aceptar si hay algo que se pueda mejorar. Lo vamos a notar cuando estemos tranquilos, cuando nos peleamos, cuando a lo mejor escucho tomémoslo como consejo, ¿no? Mi hermano, no, hermanas, es que eso que están haciendo, bueno, vamos a tomarlo como un consejo. Y con calma, sigamos los pasos que aquí nos dice, para que en esa tranquilidad, pues ya tomemos una buena decisión. Y como ya lo decía Nehemías, él siguió con el trabajo. O a lo mejor nos damos cuenta que si hay algo que se pueda mejorar, pues lo mejoramos. Yo creo que cuando las situaciones ocurren dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, es ver si es mejorar. Y eso también es importante para todos, estamos aquí. Si voy a hacer un comentario o si me estoy dando cuenta que algo por ahí se puede mejorar, tengo que también yo participar en hacerlo mejor. No es en de notar que está mal, sino es se puede hacer mejor. Y también es dar oportunidad a nuestras hermanas, ¿no? Si tienen un proyecto y ya tienen su idea de cómo lo quieren realizar, pues también demos oportunidad, hermanas, a que pues, veamos, ¿no? A lo mejor es una propuesta diferente, pues puede funcionar también, ¿no? Dice aquí unos comentarios, esta hermana Kenia dice, Nehemías colocó guardas con espada mientras otro grupo construía. La espada no era para provocar a los adversarios, era para detener el ataque ante la construcción. Antes de la construcción, sí. O sea, ellos nunca fue su intención es atacar, es defender, ¿verdad? Efectivamente. Y sí, eso es importante, por eso lo comentamos ante los comentarios que nos hagan, más que enojarnos o verlo como algo que sea en contra, pues tratemos de usarlo, como dice nuestra hermana, pues en mejorar o en defender lo que tenemos. Dice, si se tenía mansedumbre, pero eran astutos como nos manda nuestro Dios. De hecho, el párrafo eso dice, ¿verdad? Dice, no pensemos que dicen, no significa la mansedumbre quedarse inmóvil. Eso no. Dice, implica actuar con serenidad y ser guiados por la sabiduría celestial. De hecho, el objetivo dice responder con serenidad y firmeza. O sea, tampoco veamos la mansedumbre como debilidad o como no estoy seguro o como, ay, ¿será verdad o no? No, no, no. También hay una firmeza. Por eso, Nehemías nunca dudó lo que hizo. Hizo oración y siguió en el trabajo. Hacía oración y como dice nuestra hermana Kenia. Y no solamente la oración hizo a más. ¿Qué más hicieron? Pues si consideraba que lo que estaba sucediendo podía ser una amenaza, pues fue cuando pone los guardas. Es lo que yo les digo, si nos prestamos a escuchar más lo que nos dice alguien, tomémoslo como un consejo o la oportunidad para mejorarlo. Eso es lo que nos dicen. No, no, pero ante todo, hermanas, esta lección nos invita a no responder y no generar un conflicto. Ahorita lo estamos viendo como un ejercicio, pero creo que sí es bueno que lo veamos en nuestras sociedades, en nuestra localidad, porque hay que ser realistas. Sí, tenemos conflictos, sí nos enojamos y sí hemos llegado por ahí hasta pelear, quizás con algunos hermanos. Entonces, lo importante es, ahorita el ejercicio es no reaccionar así. Si se llega a presentar, porque estoy seguro que vamos a tener situaciones donde se nos va a enfrentar una situación en la que voy a reaccionar o voy a volverme a enojar, bueno, vamos a hacer esto. Yo normalmente le respondo cuando alguien a mí me dice que estoy mal, luego le respondo, a ver, pues hazlo tú, ¿no? El clásico. Pues a ver, hágalo usted entonces. O la otra, que también he escuchado, ¿no? Bueno, cuando le toque a él, ahora me toca a mí decirle, ¿no? Ahorita me está diciendo que lo hago mal, bueno, ya le tocará a él hacerlo, yo le voy a decir que está mal. Esos son el tipo de situaciones que debemos de evitar. Debemos de seguir reflexionando en lo que dice aquí la lección, es hacer oración, escucharlo como un consejo
y hacer lo posible por mejorar. Y el día que yo tenga la oportunidad de hacerlo, pues me estoy aprendiendo que no debo de hacerlo. No tengo por qué yo generar también un conflicto. Si sé lo difícil que es controlarse, más cuando no estamos acostumbrados a controlarnos, ¿no? Estoy seguro que a algunos de nosotros nos cuesta trabajo. Hay quienes sí, es cierto, ¿no? Tienen esa virtud y esa habilidad. Y conocemos a los hermanos que son muy, muy tranquilos y son muy, muy mansos, como dice este cuaderno. Vamos a seguir con la lección, nos faltan un par de párrafos y me gustaría agregar otra lectura y hacer a ver si nos da tiempo de hacer una breve actividad. Nos quedamos en Nehemías, no solo oro, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo, hermanas? El que dice, cuando enfrentamos oposición. Yo le ayudo a mi hermano, Adelante, pasamos. hermano. Dice, cuando enfrentamos oposición en el hogar o en el trabajo o en la congregación, la mansedumbre nos permite mantener la paz y la claridad. Jesús también enfrentó burlas y desprecios, pero nunca respondió con ira. Él mismo enseñó, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La mansedumbre no solo evita conflictos, sino que gana corazones y, que glorifican al Padre. Hermano, yo aquí Gracias. quería hacer un Adelante, comentario. adelante. Hermano, hay un proverbio que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las destruye. Entonces yo creo que ahí nosotros como hijas de Dios pues tendríamos que practicar esa parte, ¿no? Porque pues si tenemos y demandamos, claro, y la practicamos a nuestro Dios, esa sabiduría, tenemos para poder contestar. Aquí dice que nuestro Señor Jesucristo nos da ese consejo, porque Sí. Él tenía esa humildad, tenía esa mansedumbre, tenía ese amor a los demás. Entonces, si nosotros como hijas de Dios lo practicamos, pues sería más fácil de responder a todo ese tipo de conflictos, ¿no? Porque de qué pasan, pasas porque hay Sí. hermanas con diferentes caracteres, con diferentes Ujú. opiniones, costumbres, no sé, ¿no? Pero siento que si nosotros le pedimos a nuestro Dios y sobre todo practicarlo, ¿no? Como, porque esa Sí. es la finalidad, practicarla. A lo mejor sí la tenemos, pero si no la practicamos, pues como que no serviría de nada. Entonces ese es como mi comentario, hermano, y Sí. claro, definitivamente la oración, eso es fundamental, ¿no? Porque nuestro Ujú. Dios en cada momento, tanto de gozo como de angustia, como de todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó, siempre la oración fue como el medio entre nuestro Dios y Cristo y principalmente pues también quiero considerar que es entre nosotros, ¿no, hermano? Ese es mi comentario. Sí, sí, hermana, muchas gracias, María Yasmín. Sí, lo que nos dice el comentario es precisamente nuestra hermana, es entre más demos oportunidad a que la mansedumbre trabaje en nosotros, menos problemas y menos conflictos va a haber. Esa es una realidad. Y es algo que debemos de creer que va a suceder. Es cierto, siempre va a haber problemas, ya lo decíamos, o sea, siempre hay alguien por ahí, pero entre más hagamos uso de la mansedumbre, entre más seamos serenos, entre más nuestras respuestas, como dice nuestra hermana, la cita que dio de Proverbios, entre más creamos que eso es real, de veras, los conflictos y los problemas van a ser menos todavía en nuestras localidades, en nuestros hogares. Pero si no lo practicamos o lo hacemos una vez o dos veces y decimos, no, yo ya siempre soy el que se calla, no, ahora sí me escuchan. No, pues entonces nunca va a terminar esto, ¿no? Esa es la realidad. Si tenemos ese tipo de pensamientos, pues, dicen en la sociedad, en el mundo, son círculos viciosos. Regresamos a lo mismo. Entonces, nos da el ejemplo en Jesús, como dice nuestra hermana. Entonces, yo creo que entre más hagamos lo posible, trabajémoslo y hagamos el esfuerzo porque sí, a través de la mansedumbre y a través de la calma, las cosas se van a resolver y van a llegar a buen término, créanme que yo estoy convencido que lo podemos hacer, en que se va a lograr y en que cada vez vamos a tener menos problemas, cada vez va a haber menos conflictos y sobre todo vamos a tener más confianza en acercarnos cuando tengamos a dar un consejo, porque a lo mejor es mi forma de dar un consejo, ¿no? A veces que no sé cómo hablarlo y lo que digo, pues eso está mal, ¿no? Se les va a caer, hermanos. Entonces, a lo mejor ya también yo voy cambiando y me doy cuenta, bueno, tengo que ser diferente en mi consejo. En lugar de decirles, hermanos, se va a caer, mejor me acerco, hermanos, a ver, les ayudo, miren, agreguemos esto para que resista lo que se va a poner. Eso es el propósito que la elección también nos invita. Dice ahí cultivar la mansedumbre. El último párrafo, ¿quién nos ha ayudado con el último párrafo antes de entrar a una pequeñita actividad, hermanas? Yo, hermano,
Adelante, hermana Lidia. Dice, así como Nehemías enseñó a su pueblo a no dejarse vencer por el miedo, nosotras también debemos aprender a dominar nuestras emociones y mantener la fe. La mujer que conserva su serenidad en medio de la presión demuestra madurez espiritual. Cuando los muros del alma se levantan con mansedumbre, el enemigo no puede derribarlos. Filipenses 4, 6 y 7. Amén. Gracias, hermana. Pues sí, así es. Creo que el último párrafo es correcto. Que digo, la lección está enfocada a la sociedad femenil, a ustedes como mujeres, y esa es la invitación, ¿no? Que tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, a mantenernos en la fe. Sobre todo es eso, la mansedumbre, fíjense que decíamos que es un fruto, es parte del fruto del Espíritu. Lo retomo, hermanos, para que lo recordemos, es Gálatas. Vamos a tomarlo y con este último párrafo y con lo que dice Gálatas, considerar lo que nos menciona. Gálatas capítulo 5 dice el versículo, fíjense, desde el versículo 16 aquí en Gálatas capítulo 5 nos narra precisamente lo que es precisamente todo el fruto del Espíritu y lo que son los frutos de la carne, ¿no? Y el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, dice el versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quieres. Y creo que este ejercicio de la mansedumbre vamos a entender como la ira, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la carne? La ira. ¿Y cuál es el del espíritu? La mansedumbre. Ante un problema, ante un conflicto, ¿cómo reacciono? Con malas palabras, con gritos, me enojo, reacciono en lugar de meditarlo, o la otra parte. Y es cierto lo que dice Pablo, ¿no? Una lucha contra la otra, ¿no? Y normalmente, ¿qué dice? ¿Qué terminamos haciendo? Lo que no deberíamos o lo que no queremos, que es enojarnos, que es regañar y a veces hasta llega a insultar, ¿no? En ese momento a veces hasta uno insulta y ni siquiera nos damos cuenta a quién lo hacemos. Entonces, sí es cierto, es complicado, pero al final del día dice la recomendación, nos debemos dejar guiar, dice por el Espíritu, ese versículo 18. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo de la ley. Porque también sabemos que el que obre en nosotros la carne, como es en este caso el enojo y la ira, pues eso nos va a llevar a que cometamos una falta, ya lo dijimos, insultar a alguien, pelearme, y en lugar de que quede yo bien con los hermanos, con la iglesia, hasta con el mundo, pues termino quedando mal. Entonces, esos son puntos importantes. Cierro nada más esta lectura con el versículo 22, que es el que ya conocemos. Dice, más el fruto del Espíritu, ahí está, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, mansedumbre, versículo 23. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no nos limitemos. Nada nos va a detener cuando nosotros actuamos con el Espíritu, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. No es fácil, o sea, sí es complejo, pero tenemos que practicarlo. La invitación en esta lección, hermanas, es que lo hagamos, es que lo practiquemos. Si nuevamente reacciona uno, se enoja o ve uno mal, yo creo que el propósito de las lecciones es no solamente, y me parece interesante cómo no nos pusieron definiciones y en el hebreo. O sea, la verdad es que el propósito es aplicarlo, el que simplemente es, no me enojo, no lo tomo a mal, voy a tomarlo como un consejo. Y esto también es importante, hermanos, y lo mencionaron varias de ustedes, es la oración. La verdad es que a veces voy a hablar por mí, pero bueno, sí, hay semejanzas con ustedes, pero a veces normalmente la oración nada más la usamos cuando vamos a comer, el día sábado, ahí sí estamos haciendo todos oración, pero no hay que olvidar que también ante las enfermedades, pues hacemos oración. Que por ahí estoy recibiendo golpes o me están atacando en trabajo que estoy haciendo, pues también está la oración, tanto para que Dios nos ayude con esa persona o con ese grupo, como también pues tenga yo la cualidad necesaria y sepa pues cómo asumir con responsabilidad y mansedumbre. Tengo aquí un comentario, déjenme leerlo porque creo que es de nuestra hermana Kenia Montserrat. Dice así, a ver, déjenme abrirle para que lo pueda leer. Dice, sin embargo, no confundamos
Nehemías era manso de corazón, humilde, constante en ayuno, oración, pero tuvo la valentía y la voz para mostrar a gobernadores que había caído en el error de la idolatría. Ya se había alejado de la ley, lo cual posteriormente les fue recordado y entendemos que debemos construir también sus corazones, no solo con muros físicos. Sí, el comentario es correcto, o sea, no... Y también yo creo que hay que saber en qué momento debe uno responder de una u otra forma, ¿eh? O sea, yo creo que el ejercicio es ese. Lo que yo les comentaba dentro de definición de mansedumbre, lo voy a retomar, dice fuerza interior bajo control. O sea, no está diciéndonos que no tengamos la fuerza o sea, que siempre estemos con la fuerza controlada, no. Es saber en qué momento, saber cuándo debo de responder, porque también es cierto, ¿eh? Hay una forma en la que yo tengo que aprender a responder, por ejemplo, a un hijo, cómo le contesto con mansedumbre y cómo le contesto, por ejemplo, a mi padre, ¿no? Es muy diferente cómo voy a dirigirme. Entonces, hay que saber tener ese equilibrio y en qué momento sí, en qué momento no. Y como dice nuestra hermana, la mansedumbre no significa que ya no hago nada. Hay mucho que hacer y habrá momento en que esa fuerza que tengo, pues la tengo que sacar de una manera diferente. Yo pienso, hermanas, que en ese ejercicio de Nehemías pensemos en construcción. Nehemías estaba construyendo. No, no, no pensemos en construir un muro, sino pensemos en que debemos de canalizar todo hacia mejorar, hacia construir, hacia edificar, ya sea espiritualmente, ya lo decía yo, sobre todo el ejercicio es propiamente en la sociedad femenil y en nuestros hogares, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros esposos. Es construir, es lo que lo que sume, lo que sea para mejorar en la iglesia, en la sociedad, en donde sea. Y quizás yo tenga que sacrificar algo mío, ¿no? Quizás por eso entra el enojo. A veces yo soy una persona que se enoja con cualquier cosa o hablo de más, pero cuando estoy en la iglesia y tengo que construir, si es necesario que me quede callado, pues me quedo callado. Porque sé que lo que voy a decir, en lugar de ayudar a construir, nos va a ayudar a que los hermanos se vengan a menos. Eso es algo también que tenemos que pensarlo, ¿no? Cuando estamos en esta idea. Quiero cerrar, hermanas, les digo, con otra lección más en Lucas, si me ayudan a leerlo. Y aquí a ver si nos da tiempo de hacer una pequeña, tal vez unas 2 o 3 participaciones. Ahorita les confirmo la cita. La oportunidad es Lucas capítulo 10. Lucas 10 y son 2 versículos, el 39 y el 40. Lucas capítulo 10 y voy a leer el versículo 39 y el 40. Bueno, desde el versículo 38 para ponernos en tema. Dice el versículo 38 de Lucas 10, y aconteció que yendo, entró él en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, sobreviniendo, dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, no sé si esto ha pasado, hermanas, en la sociedad, y aquí es donde si alguien quiere participar, vamos a hacer la mano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una situación donde hay 2 mujeres. Una dice que llega Jesús, se pone pues a hablar, ¿no? Pues, de evangelizar, yo imagino estaba ahí, como Jesucristo acostumbraba a hacer sus reflexiones. Y una de las mujeres dice que estaba trabajando, estaba ocupada, haciendo sus quehaceres, y la otra estaba atendiendo lo que Jesús decía. ¿Y qué pasa, hermanos? La que estaba trabajando, ¿qué dice? Pues prácticamente le reclama, ¿no? Y me parece interesante porque no se dirige a su hermana, sino se dirige a Jesús y que le dice, oye, pues dile que se ponga aquí a ayudarme, ¿no? Que hay muchas cosas que hacer, que deje de estar lo que esté haciendo y que se ponga a trabajar. Me gustaría escuchar si alguno de ustedes quiere participar en 2 opiniones. ¿Qué opinan, hermanas? Si estuvieran en el lugar de María, Marta es la que se distrae con el servicio y María es la que está escuchando a Jesús. Si ustedes estuvieran en el lugar de María, ¿qué le contestarían a Marta? O sea, si ustedes estuvieran atendiendo el estudio, discúlpenme, no quiero hacer algo que no, pero lo voy a decir, porque son necesidades que tenemos en la iglesia. Imagínense un día de sábado,
que tienen un protemplo y una hermana por ahí, en lugar de atender el protemplo, decide meterse a escuchar la predicación. Y ustedes ahí están en el protemplo batallando y les dejaron todo, ¿no? Como siempre. Siempre hay dos, tres hermanas son las que están allí trabajando. Y las dejaron con todo, hermanos. ¿Qué hacen? Van por la hermana, que le dicen, oye, pues ven aquí a ayudarme. ¿Qué está pasando aquí? Había veo ahí una mano levantada. Veo aquí una mano, María Clara Mesa. A ver, hermana, adelante, háganos su comentario muy breve para que nos dé tiempo de varias actividades. Sí, hermano, pues yo le diría que primeramente tenemos que estar oyendo la palabra de Dios. Y se los he dicho a las hermanas, que ese día no es de nosotros, ese día es de Dios. Y a veces, pues sí, muchas dicen, no, hermana, es que tengo que hacer comida, es que tengo, digo, pero hermanas, es un ratito lo que hay que estudiar de la escuela de la femenil. Entonces aquí sí me ha tocado y les he dicho, hermanas, primero es estar bien con Dios que con los demás. No pasa nada si este día ayunamos o hacemos una cosa sencilla, pero lo principal es estar oyendo la palabra de Dios. Es lo que les he comentado, hermano. Gracias, gracias, hermana María Clara, por su comentario. Hermana Elisa Morales, también. Adelante, hermana, la escuchamos. Pasa vos, mi hermanito, bendiciones. Pues, como diría la hermana, ¿verdad? Muchas veces, pareciera que eso es importante atender las actividades de la iglesia, hermano, pero lo más importante es, y siempre va a ser, pues, escuchar la palabra de nuestro Dios. Entonces, sí es una decisión que, pues, no sería fácil, ¿verdad? Para quienes están trabajando en ese momento, pero lo más digno y lo más correcto es que si la hermana está escuchando la palabra de Dios, pues la dejemos, hermano, como dice su palabra, el que es de Dios, las cosas de Dios. Sí, Hoy, sí. entonces, sí, sería todo, mi hermanito. Pasa Gracias, vos. gracias, hermana Elisa. Le agradezco a mis dos hermanas por su participación. Vamos a dejar esas dos participaciones. Veo algunos comentarios, voy a leerlo y vamos cerrando el comentario. Son ejercicios, hermanas, que se necesitamos, yo creo que plasmar, sobre todo porque yo siempre tengo la idea y considero que en Jesús, en nuestro Maestro, es donde tenemos ahí la respuesta y el ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y ahorita vamos a leer, yo sé que ustedes ya saben, pero ahorita vamos a leer cómo termina esta historia. ¿No? De nuestra hermana, voy a leer los comentarios que me pusieron aquí. Dice mi hermana Kenia, dice, el protemplo siempre evita que se concluya por completo el culto a nuestro Dios. No se enciende fuego, pero sí se inician actividades previas al protemplo y así ni se recibe la bendición en ocasiones. Gracias, mi hermana, por el comentario. Nuestra hermana Esmirna dice, yo le diría que con mucho gusto le ayudo en cuanto dé la bendición y que no se preocupe, que entre varias sacamos el trabajo y la invitaría a terminar de escuchar el culto. Gracias a mi hermana. Nuevamente mi hermana Kenia dice, deberíamos llevar a cabo protemplos en domingo o ir a desayunar un pozolito y así vamos. Muy bien. Gracias, hermana, ahí por la recomendación. Miren, voy a terminar de leer la historia y hago un último comentario. Dice Lucas, estamos en Lucas 10 y leíamos, voy a repetir lo que Marta le dice a Jesús. Dice, pero Marta se distraía mucho servicios y sobreviniendo dijo, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Me parece a mí de mucho valor la forma en la que Jesús siempre responde. Dense cuenta ustedes que no regañaba, no usaba malas palabras, tenía una manera muy inteligente de cómo dirigir. Y en sus comentarios que ahorita hacen, hermanas, estamos encontrando las respuestas a cómo manejar este tipo de situaciones, en este caso y en este ejemplo, ¿no? Y quizás una situación, ustedes más lo saben, ¿no? Ni nada más en la sociedad femenil, con los varones, con los jóvenes, con todos, que se da muy frecuente cuando nos involucramos en los protemplos y la realidad es que nos distraímos del día del sábado. Pero ni una cosa, las dos cosas son importantes, ¿no? Y eso vean ustedes en la respuesta que Jesús hace. Dice, cuidadosa estás y con mucho, cuidado, dice Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. O sea, no le está diciendo que esté mal. O sea, finalmente está trabajando, está en una dedicación. Pero es cierto, ustedes lo comentaron, hay que darle su tiempo y su espacio a las cosas, ¿no? Si es el día del sábado, tiene un propósito el sábado.
Si bien los protemplos pues también son necesarios, yo creo que podemos hacer un equilibrio para que las cosas resulten. Decía nuestra hermana, pues hasta un domingo, ¿no? O sea, yo creo que hay forma. Ante la situación que se nos presente, hay que saber manejar una respuesta adecuada, ¿no? Y tomar con responsabilidad lo que se nos dice. Yo creo que es cierto, el sábado pues tiene su responsabilidad, lo tenemos que hacer. Y si estuviéramos del lado de María, pues yo creo que la recomendación es saber contestar con mansedumbre, ¿no? Eso es lo primero, porque déanse cuenta ustedes que Marta no se dirige a María, se dirige a Jesús. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermanas? Que en lugar de decirme a mí, ¿no? Le dicen al de al lado, le dicen a mi esposa, es que aquí las hermanas, en lugar de estar ayudando, están, pero no me dicen a mí, ¿no? O sea, Marta lo hizo, vean, ella no se dirigió con María. Entonces, por eso yo dije, ¿y María qué contestaría? Porque uno indirectamente pues, se siente, ¿no? Sabe que está uno hablando, no, me está diciendo por mí. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues hay que estar con mansedumbre. Hay que asumir la responsabilidad, con mansedumbre contestar, hermanas. Si es necesario no contestar, porque María, dense cuenta, ella no contestó, ¿eh? Ella no dijo nada, no le reclama, a ver, pues dímelo a mí, ¿por qué le dices al maestro? A mí dímelo. O sea, vean, se pudo haber generado ahí una discusión que no se genera. Y a pesar de que Jesús respondió con responsabilidad y con autoridad, María nunca contestó. Entonces yo creo que María actuó con mucha mansedumbre. María, vean ustedes cómo no dijo nada. Ella seguramente siguió escuchando a Jesús y al final es Jesús el que le da la razón a ella, no a Marta. Entonces, eso es algo que debemos de entender, hermanas. Hay que ser muy cuidadosos en nuestras respuestas, a no enojarnos cuando así vean hablar alguna indirecta. Hay que guardar silencio, como lo hizo María, pues no decir nada, ¿no? Pero sí, hay que identificar qué podemos hacer, como lo leímos con Nehemías, para que en lugar de derribar, pues se construya, ¿no? Y a lo mejor organizar mejor las cosas, tener más cuidado, evitar distraernos el día sábado. La verdad es que hay muchas cosas que tenemos que hacer. Siempre pensemos en construir, más en pelearnos o en llegar a una discusión o en que vean a mal, ¿no? Como fue el caso de María, que pues, pareciera como que no estaba haciendo nada, pero estaba atendiendo lo que Jesús decía. Y bueno, pues nada más es el ser mansos en ese sentido. Recordemos el objetivo, me voy a regresar. Cultivar la mansedumbre como virtud espiritual que permita responder, fíjense, con serenidad y firmeza ante la oposición y el conflicto. Y en este caso, la lección también nos hace ver que en el silencio y en el no responder también es algo bueno. Y que lo que estemos haciendo, sí, y más si es en beneficio de la iglesia de la localidad, nos ayude precisamente a construir y a mejorar, hermanos, en lo que hacemos. Termino con un último comentario que están mandando. Yo pienso que para todo hay un ti, pero depende de nosotros que le demos la prioridad y para nosotros primero es nuestro Dios. Por supuesto, siempre debe ser esa la prioridad, ¿no? Nuestro Dios, la prioridad es el crecimiento, la prioridad es los frutos, la serenidad en este caso, la mansedumbre. O sea, quiero integrar todo en la lección porque la lección va enfocada a la mansedumbre y es a responder así, a tener la serenidad como ustedes lo están diciendo, encaminado siempre a mejorar y a crecer la obra de nuestro Dios. Mis hermanas, pues ya se nos terminó el tiempo. Lo que viene ahí como actividad de la iglesia de la casa no lo toqué porque, bueno, creo que eso ya lo realizarán ustedes en la localidad y lo de casa, pues igual si lo practican. Y bueno, pues yo creo que será la lección. Ojalá Dios quiera que la lección nos ayude a fortalecernos y sobre todo para que, bueno, también la lección, yo sé que esta lección la vamos a dar el próximo sábado pues se pueda dar de manera positiva con nuestras hermanas y sobre todo, pues que siempre estemos trabajando en esa mansedumbre. Pues sería la lección del día de hoy. Muchas gracias a mis hermanas, hermana Daisy. Gracias, hermanas. Aquí seguimos. Pasa a vosotras. Pasa a vos, hermano Abraham, que Dios lo bendiga. Pasa vos. Muchas gracias a nuestro hermano Abraham por el tiempo y que Dios bendiga a su familia, pues que se ha unido desde México. Entonces, saludos a todos ahí, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Hermanas, pues fue un gusto haber estudiado es que Dios nos ha permitido estudiar una lección más
Y a todas ustedes también agradecerles el tiempo que se tomaron para esta lección. Ya tenemos las herramientas ya para las bases necesarias para explicar a nuestras hermanas. Ahora le voy a pedir a nuestra hermana para que nos ayude, nuestra hermana Flor Amador, si se encuentra por ahí, nuestra hermana, para que nos apoye para la oración final. Así también pedirle a nuestro hermano Abraham, después que termine la oración final, nos ayude a dar la bendición final. ¿Sí se encuentra nuestra hermana Flor por ahí? Sí, mi hermana. Pasamos. Adelante, pasaos. Vamos a orar, mis hermanas. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque un puñado de tus hijas, Señor, juntamente con nuestro hermano, Señor, nos ha mostrado, Señor, más de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos atentas, aprendemos, Señor, cada día más de tu palabra. Bendito Padre, pues te pido que bendigas a todas tus hijas y que también bendigas a todos tus hijos, Señor, que trabajan en tu palabra, Señor, para así podernos enseñar más de ti, Señor. Bendito Padre, bendíceles a sus familias y que nunca les falte, Señor, el pan de cada día. Bendito Dios, pues todo esto te lo ruego, te lo suplico en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermana. Amén. Ahora le cedemos el lugar a nuestro hermano Abraham para la bendición. Sí, sí, hermana. Pues vamos a escuchar, hermanas, la bendición de nuestro Dios, ahí desde nuestro hogar, de nuestro lugar, de nuestro hogar, en silencio, con respeto, a las palabras de la bendición que dicen de la siguiente manera. La bendición de nuestro Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotras, hermanas. Pasaos. Gracias por la invitación. Pasaos, hermano. Gracias. Hermano, gracias. Pasamos a todas, que Dios me las bendiga. Pasaos, hermanas. Saludos a nuestras hermanas de Estados Unidos. Jehová les bendiga. Paz a vosotras. Hermanas, Dios les bendiga. Pasaos. Paz a vosotras. Pasaos, hermanas.